días, en marco al curso de Derecho Civil 4, vamos a trabajar la semana 14 que corresponde al comodato, depósito y contrato de obra o empresa. En ese sentido vamos a proceder a realizar una identificación de nuestro objetivo en clase. Y es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca de los contratos típicos regulados en la legislación nacional que corresponden al comodato, depósito y contrato de obra o empresa, especialmente a la forma en que los mismos se pueden constituir. El comodato. Manuel Osorio define el comodato como préstamo de uso que es un contrato real consistente en que una parte, es decir, el comodante, entrega a la otra, el comodatario, gratuitamente alguna cosa no fungible, mueble o raíz con facultad de usarla y obligación de devolver la misma cosa recibida. El contrato se perfecciona con la entrega de la cosa. El comodatario no puede hacer de ella uso distinto del pactado en el contrato y a falta de convenio o de convención expresa de aquel que estaba destinada según su naturaleza o costumbre del país. Se fundamenta este contrato de comodato en el artículo del 1957 al artículo 1973 del Código Civil. Las características. La característica de este contrato es que es un contrato real. Significa que efectivamente va a recaer sobre derechos de naturaleza reales. De esa cuenta podemos identificar de que va a recaer sobre bienes muebles o inmuebles. Segunda característica, que existe el elemento de la gratuidad. Quiere decir la gratuidad de que este contrato siempre va a otorgarse de forma gratuita. Es decir, el uso, goce y disfrute que pueda tenerse sobre el derecho va a ser eminentemente gratuito. Transfiere el uso temporal. Quiere decir esto de que durante el tiempo que se otorga el comodato, el mismo se transfiere en favor de la persona que va a gozar del derecho un uso, pero es temporal porque este va a ser eminentemente delimitado el tiempo, pero particularmente este uso va a tener la característica en que va a limitarse o va a tener su permisibilidad hasta el plazo de su otorgamiento y consecuencia de ello debe de devolverse el mismo para su efectivo dominante de la propiedad. El contrato también es intuito persona, que significa que las cualidades personales del comodatario son fundamentales para la celebración del contrato y el error en persona provocará en todo caso la anulabilidad del contrato. También identificamos que puede ser unilateral o bilateral imperfecto. Quiere decir que efectivamente el acto o la condición evidentemente se va a dar siempre a través de quien tiene el dominio o quien es el propietario de la cosa. Y es imperfecto porque no es necesaria la aceptación en su totalidad de la persona que goza del bien y esto deriva exclusivamente a que la persona a quien se le otorga goza del derecho de uso e inmediatamente su obligación es restituirlo. Y es principal porque este contrato para su efectiva validez no requiere de otro contrato para el mismo. Los elementos son los elementos personales, es el comodante y comodatario. El comodante es la persona quien otorga el comodato y el comodatario quien también se denomina como el beneficiario o quien recibe el mismo. Los elementos reales son la cosa y los elementos formales, la ley no establece una forma especial, pero sí se debe de establecer el plazo y el destino que se le va a dar a la cosa.
Terminación. De conformidad con los artículos 1963 y 1964 del Código Civil, se establece que, además de las causales generales de terminación de los contratos, es decir, por nulidad o condiciones resolutorias del mismo, y otras causas de resolución del comodato, como serían la destrucción o pérdida de la cosa y la muerte del comodatario, salvo convenio expreso en contra de conformidad con lo que establece el artículo 1961 del Código Civil. Contrato de depósito. Y es este contrato en virtud del cual una persona recibe de otra una cosa con la obligación de conservarla y restituirla. El contrato de depósito es real, pues se perfecciona mediante la entrega de la cosa, unilateral, en cuanto que de él surge la obligación solo para el depositario, salvo los casos en que el depósito sea oneroso, pues algunas legislaciones que tampoco lo reconocen de esa manera. Este contrato se regula a partir del artículo 1974 del Código Civil. Las características de este contrato son: primero, es un contrato de naturaleza real, es decir, que va a recaer o va a enmarcarse específicamente sobre bienes o derechos reales, muebles o inmuebles. Es un contrato oneroso porque evidentemente por el depósito debe de pagarse o de establecerse, en este caso, un pago por el cuidado y la guarda específicamente de los bienes. Es un contrato bilateral porque el mismo debe de ser otorgado por ambas partes. Es un contrato que puede llegar a ser principal o accesorio, es decir, principal cuando se otorga como elemento genérico y especial, pero accesorio cuando, derivado de un negocio jurídico, es necesario hacer un depósito de las cosas, y he ahí su calidad o característica de ser accesorio también. Es un contrato de confianza porque evidentemente al momento de otorgarse la guarda y custodia de los bienes debe de ser en un marco de confianza entre las partes, tomando en consideración que es la guarda y protección de los bienes, que particularmente es la siguiente característica que tiene que ver mucho con la custodia, es decir, el cuidado de la cosa o de los bienes. Los elementos son los elementos personales que van a corresponder siempre al depositante y al depositario. Los elementos reales que van a ser los bienes o las cosas objeto de depósito, y como elemento formal la legislación no nos establece tampoco una formalidad para su realización, pero evidentemente es válido el mismo en la forma que se otorgue, siempre y cuando se cumpla con estos elementos que para el efecto establece el artículo 1251 del Código Civil. Asimismo, este contrato puede terminar y su terminación se encuentra regulada en los artículos 1990, 1994, 1997 y 1998 del respectivo Código Civil. Contrato de obra o empresa y peña para el efecto establece que es aquel contrato por cuya virtud una de las partes, locador, contratista o empresario, se obliga respecto de otra, conductor, capitalista, propietario y más modernamente identificado como comitente, a la producción eficaz de un determinado resultado de trabajo a cambio de un precio cierto que se calcula por la importancia del mismo. Este contrato se establece y se fundamenta en el artículo 2000 del Código Civil. Características. Es un contrato bilateral. Evidentemente es un contrato en el que deben de existir dos partes, tanto el contratista como el contratante. Es un contrato de carácter oneroso porque va a existir siempre un pago por la realización de la obra. Es conmutativo porque del contrato se van a conocer los derechos y las obligaciones previamente perfeccionadas, es decir, qué voy a entregar de obra y qué obligación va a haber de pago de por medio.
y el contrato es intuito personae, es decir, que es eminentemente personal y salvo convenios expresos puede éste ser realizado o ejecutado por un tercero, de conformidad con lo que establece el artículo 2010 del Código Civil. Luego identificamos que es un contrato no aleatorio porque definitivamente las partes ya conocen su finalidad, es un contrato de tracto sucesivo y es un contrato de carácter consensual. Los elementos van a ser el contratista y el comitente como elementos personales, como elementos reales la obra y el precio, y como elementos formales. Evidentemente la ley no establece una forma al contrato, sin embargo el mismo debe de hacerse bajo los parámetros que anteriormente se han identificado, pero particularmente de conformidad con lo que establece el artículo 1251 del Código Civil, específicamente para la validez del negocio jurídico. Terminación. Por cumplimiento de contrato, por decisión unilateral, por ajuste de ejecución por unidad de medida, por fallecimiento por parte del locador y por imposibilidad del contratista. Fundamentado esto en los artículos 2011, 2013, 2024 y 2019 del Código Civil. Al concluir, vamos a realizar una serie de preguntas que deberán ser contestadas oportunamente. ¿Por cuenta de quién corresponde el riesgo de la cosa cuando el comodante se demora en recibirlo? Pregunta 2. ¿De qué forma termina el depósito judicial? Pregunta 3. ¿Quién es el responsable de la obra cuando el contratista y el constructor son personas distintas? Muchas gracias por su atención. Buen día.